Tres errores de Elena G. de White sobre el sábado. Una respuesta a tres aseveraciones del profesor Cristian Blanco, del canal Metanoia. Parte 2. Todavía en respuesta al supuesto tercer error de Elena G. de White, según el profesor Cristian Blanco, a quien de nuevo nos referiremos como el expositor, quien señala como error de la enseñanza de Elena G. de White el hecho de que el sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Continuamos con declaraciones de exégetas del Antiguo Testamento al referirse a la universalidad del sábado como día de reposo al comentar Génesis 2, 1 al 3. No sin antes hacer una importante aclaración. Es la siguiente. En nuestra respuesta al profesor Cristian Blanco, en este caso, no pretendemos que se entienda que no hay autores que digan que la institución del sábado no es universal y que era exclusiva para el pueblo de Israel. Claro que los hay, autores que dicen eso, y no son pocos, y entre ellos autores de renombre académico. Pero en nuestra respuesta, lo único que estamos tratando de establecer es que así como los hay de ese lado, también los hay del lado que vislumbran la institución del sábado desde Génesis 2 y para toda la humanidad. No es el propósito en nuestra respuesta aquí indagar quiénes están en lo correcto y quiénes no. Aunque obviamente hay un comentario por aquí y otro por allá de nuestra parte como adventistas que son expresados a favor de quienes ven la institución del sábado como día de reposo para la raza humana desde Génesis 2. El punto en nuestra respuesta es, si es cierto lo que asevera el profesor Cristian Blanco al decir que el concepto de que el sábado fue dado no solo a Israel, sino a la humanidad, lo que se ve es un invento de Elena G. de White, o que ese concepto está basado en un invento de ella. O si otros escritores no adventistas dicen y ven lo mismo. Eso es todo lo que estamos tratando de establecer aquí. Los argumentos bíblicos en sí, de nuestra parte como adventistas, en favor del concepto transmitido por Elena G. de White en la declaración citada, corresponden a otros estudios fuera de esta respuesta. Bien, aclarado eso, retomamos la última declaración de la sección anterior, donde se alude a la importancia del control del tiempo por parte de Dios, control manifestado en su mandamiento sobre la observancia del sábado como día de reposo, demostrando así el hombre, al guardarlo, el sábado, que reconoce la soberanía divina sobre el tiempo. Y nos corresponde entonces ir a la declaración número 10 en nuestra lista. Y es de Nahum M. Sarna, en Comentario a la Torá de la JPS, Génesis, del texto hebreo tradicional con la nueva traducción 3P5 de Sociedad de Publicaciones Judías, Filadelfia, Nueva York. Jerusalén, 1989, la edición en inglés. Dice este autor, aun cuando es uno de los que cree que el sábado se instituyó como ley a partir de Israel, él reconoce lo siguiente. Dice, Dios lo declaró sagrado al sábado. Dios lo declaró sagrado. Y luego agrega, a diferencia de las bendiciones de los versículos 22 y 28, que son verbales, específicas, materiales, y se relacionan con seres vivos, esta bendición, la bendición del sábado, esta bendición
es indefinida y pertenece al tiempo mismo. El día se impregna de un extraordinario poder vital que se comunica de manera beneficiosa. Por eso se omite aquí la fórmula rutinaria del día. Dios, mediante su creatividad, ya ha establecido su soberanía sobre el espacio. La idea aquí es que también es soberano sobre el tiempo. Continúa diciendo Sarna. Mediante la suspensión semanal de la actividad humana normal, el hombre imita el patrón divino y reinterpreta el tiempo sagrado original de Dios, recuperando así la dimensión sagrada de la existencia. Paradójicamente, también redescubre así su propia dimensión humana, su terrenalidad, pues el sábado delimita la autonomía del hombre. Suspende por un tiempo de 24 horas, suspende por un tiempo su libertad creativa y declara que un día a la semana la naturaleza es inviolable. Página 15. Bien, de nuevo aquí puede verse cómo la observancia del sábado como día de reposo se hace en aceptación y reconocimiento de la soberanía divina sobre el tiempo. Y lo contrario también es cierto. Declaración número 11 de Allen P. Ross en Creación y Bendición, Guía para el Estudio y la Exposición del Libro de Génesis, de Baker Books House, Michigan, 1988, la edición en inglés. Dice, el día de reposo se fundó en la creación. Génesis 2, 1 al 3, página 95. Y luego, dando algunos ejemplos de cómo el fundamento del decálogo estaba ya en los acontecimientos del Génesis, este autor presenta, entre otros, los siguientes. A. Dios fue reconocido como soberano sobre todo lo que los paganos adoraban, por lo que no toleraría ídolos falsos. Primer mandamiento. B. La humanidad fue creada a imagen de Dios, por lo que sería inútil hacer imágenes. Segundo mandamiento. C. El día de reposo conmemoraba la creación y por lo tanto servía como señal de la nueva creación. Página 96. Y luego continúa con algunos ejemplos de los otros mandamientos del Decálogo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Una vez más, la verdad bíblica de que el sábado como uno de los mandamientos del Decálogo tiene su origen no en Israel, sino en la creación. O como lo dice este mismo autor en la página 109. El Decálogo basa la enseñanza del día de reposo en los 6 días de la creación y el séptimo día de descanso. Y en cuanto a la inclusión de Israel en la observancia del sábado, Ross dice en la página 114, era un recordativo de que ellos, la nación de Israel, también eran creación de Dios. Declaración número 12 de Klaus Westermann, citado anteriormente en parte por Trenchard y Martínez, ahora de su propia obra Génesis 1, 1 al 11, un comentario en inglés de Augsburg Publishing House, Minneapolis, reimpresión de 1987. En la página 169 dice así: la santificación y bendición del séptimo día es el resultado del reposo del Creador. Es un don a la humanidad, un don que regula la existencia humana en la medida en que el mandato de gobernar el resto de la creación mediante el trabajo propio está limitado por lo que implica la santificación y bendición del séptimo día. Y en las páginas 171 y 172 continúa diciendo, al santificar el séptimo día, Dios instituyó una polaridad entre lo cotidiano y lo solemne,
entre los días de trabajo y los días de descanso que sería determinante para la existencia humana. Esta fue la sección que citaron los dos autores antes mencionados de Westermann. Sigue diciendo este autor. Este es un don del Creador a su pueblo y no es simplemente una anticipación del sábado israelita. Esto queda claro del contexto del mandamiento del sábado, donde la persona es quien debe santificar el sábado al observarlo. Lo profanan al realizar trabajos prohibidos en ese día. En Génesis 2:3, Dios santifica el séptimo día, lo que significa que es solo la acción santificadora de Dios la que lo distingue. La acción humana, su observancia o inobservancia, no influye. Lo que está diciendo este autor aquí es que el sábado es santo, lo observe el hombre o no. Y sigue diciendo, por lo tanto, este día especial, este día solemne que ha sido apartado, no puede determinarse ni limitarse al sábado de Israel. La historia de la humanidad, que comienza con la conclusión de la obra de la creación, está determinada no solo por el poder de la bendición común a todos los seres vivos. Con la santificación del séptimo día se introduce una nueva dimensión: dar a lo sagrado un lugar especial en el curso de los acontecimientos indica el objetivo de la creación, un objetivo que corresponde al que Dios se fijó. Este objetivo no forma parte de los 6 días laborales ordinarios, sino de un día santo apartado. Y a la pregunta, ¿cuál es el significado de la frase "y bendijo Dios el séptimo día"? Westermann responde así. No cabe duda de que esta tercera bendición en el transcurso de la creación es del mismo tipo que la bendición dada a los seres vivos y a los humanos. Capítulo 1, versículos 22 y 28, donde se refería al poder de la fertilidad. El significado es esencialmente el mismo aquí, aunque mucho más abstracto. La bendición de Dios otorga a este día especial, santo y solemne, un poder que lo hace fructífero para la existencia humana. La bendición otorga al día, que es un día de descanso, el poder de estimular, animar, enriquecer y dar plenitud a la vida. No es el día en sí lo que se bendice, sino el día en su significado para la comunidad. El poder de la bendición, es decir, el poder de la iniciativa y el éxito, tiene su punto de partida aquí. Página 172. Como puede verse, este elemento, el de la bendición del sábado, es crucial en la comprensión de su beneficio a la humanidad. Y ese fue el propósito por el que fue dado. Declaración número 13. Paul B. Hoff, en Génesis, un libro de texto de estudio independiente, quinta edición, en colaboración con el personal de Global University, 1999 la edición, página 50. Dice así: Dios bendijo el séptimo día y lo apartó como un día en el que el hombre podía descansar de sus labores y renovarse espiritualmente. El sábado debía ser un día santo de celebración y alegría en el que el hombre recordara y adorara a su Creador. Página 50. Declaración número 14 de Martín Lutero en La creación, un comentario sobre los primeros 5 capítulos del libro de Génesis, de T. Clark, Edimburgo, 1858 la edición. A pesar de mirar en Génesis 2, 1 al 3, no un mandamiento categórico como tal de Dios hacia el hombre, Lutero dice lo siguiente en la página 111. De este pasaje se desprende que si Adán se hubiera mantenido en su inocencia y no hubiera caído, habría considerado el séptimo día como santificado, santo y sagrado. Es decir,
Habría enseñado a sus hijos y a su posteridad en ese día sobre la voluntad y el culto de Dios. Habría alabado a Dios, le habría dado gracias y le habría traído sus ofrendas, etc. En los demás días habría cultivado su tierra y cuidado de su ganado. Es más, incluso después de la caída, consideró sagrado el séptimo día. Es decir, enseñó en ese día a su propia familia. Esto lo atestiguan las ofrendas de sus dos hijos, Caín y Abel. Por lo tanto, el sábado ha sido apartado desde el principio del mundo para la adoración a Dios. De esta manera, la naturaleza en su inocencia, si hubiera permanecido intacta, habría proclamado la gloria y las bendiciones de Dios. Los hombres habrían conversado en el día de reposo sobre la bondad de su Creador, le habrían orado y le habrían traído sus ofrendas, etc. Porque todas estas cosas están implícitas y significadas en la expresión santificado. Y en la página 112 dice: además, mediante esta santificación del sábado, se muestra claramente que el hombre fue creado especialmente para el conocimiento y la adoración de Dios, porque el sábado no fue instituido por causa de las ovejas o los bueyes, sino por causa de los hombres, para que el conocimiento de Dios pudiera ser ejercido y aumentado por ellos, o los hombres, en ese día sagrado. Declaración número 15. Aun cuando la relación de Marcos 2:27 con Génesis 2:1 al 3 no es nuestro tema específico en esta sección, siendo que la abordaremos más adelante al analizar otro de los argumentos del expositor, no está de más mirar por su relación con la universalidad del sábado como día de reposo para el hombre, y aunque sea como una declaración más sin mayor comentario, lo dicho por Christopher Hilbert, Andrews Schmutzer y Alice Matthews en Teología del Trabajo, la Biblia y tu trabajo, serie de estudios, Génesis 1 al 11, Hendrickson Publisher Marketing, en inglés, la edición 2014. Dice así: Jesús dijo claramente que Dios creó el sábado para nuestro beneficio. Marcos 2:27. ¿Qué debemos aprender de esto? Cuando dejamos de trabajar un día de cada 7, reconocemos que nuestra vida no se define solo por el trabajo o la productividad. El teólogo Walter Brueggemann lo expresó así: el sábado proporciona un testimonio visible de que Dios está en el centro de la vida, de que la producción y el consumo humanos tienen lugar en un mundo ordenado, bendecido y controlado por el Dios de toda la creación. Luego, dicen estos autores, al confiar humildemente en Dios como proveedor, al descansar de nuestras labores, también renunciamos a nuestro sentido de autonomía. Resaltamos esta declaración que la observancia del sábado no gusta a muchos, precisamente porque tal práctica, la de guardar el sábado, lleva implícita la renuncia a la autonomía, es decir, el darle a Dios su lugar como tal y reconocer nuestra dependencia de Él. Declaración número 16, Génesis 1 al 11, editado por J. Alberto Sogin, en italiano. Comentario histórico y exegético del Antiguo y el Nuevo Testamento. Editorial Marietti, edición 1991, Génova. Comentando Génesis 2:3, dice así, en la página 48. En nuestro texto, el Shabbat o al Shabbat se le atribuye, por lo tanto, un origen divino. Los seres humanos y sus colaboradores descansan en ese día, porque Dios también descansó de su propia obra creadora.
Es, por tanto, una festividad creada directamente por Dios que el hombre solo puede reconocer y obedecer. Declaración número 17 de Humberto Casuto, un comentario sobre el libro de Génesis en inglés, parte 1, de Adán a Noé, de publicaciones de la Fundación Perry para la Investigación Bíblica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 2005 la edición. Dice: las escrituras enfatizan que la santidad del Shabbat es más antigua que Israel y se extiende a toda la humanidad. Así en los 10 mandamientos se dice: recuerda el día de reposo para santificarlo. No dice: conoce que hay un día de reposo en el mundo. Eso ya se sabía. Dios bendijo el séptimo día. Véase también en los 10 mandamientos, Éxodo 20:11. Por lo tanto, el Señor bendijo el día del reposo y lo santificó. Por lo tanto, es un día digno de servir de ejemplo a la humanidad, a quien recae el deber de imitar los caminos de Dios y que en consecuencia es apropiado para convertirse en un día de descanso para la humanidad cansada y agobiada. Declaración número 18 de José Loza, Génesis 1 al 11, de Comentario a la Nueva Biblia de Jerusalén, segunda edición, Disclaimer Brower, España, 2010 la edición, página 61, dice así: aquí lo importante es que el hombre comprenda e imite el ejemplo de Dios. Los términos labor, que sugiere el trabajo del hombre, y descansar o sabatizar equivalen a reconocer la santidad del séptimo día y respetarla. Así lo vieron quienes motivaron el precepto del sábado mediante el ejemplo de Dios en el séptimo día. Éxodo 20:11 y 31:17, página 61. Declaración número 19 de Juan Calvino, Comentario sobre Génesis, volumen 1, de Biblioteca Eteria de Clásicos Cristianos, Michigan. Esta es algo extensa y dice así: bendito Dios, así se nos permite describir el día como bendecido por Él, o más bien, bendito de Dios. Así se nos permite describir el día como bendecido por Él, el cual ha abrazado con amor, para que en Él se celebre la excelencia y dignidad de sus obras. Sin embargo, no dudo de que Moisés, al añadir la palabra santificado, quiso explicar inmediatamente lo que había dicho, y así se elimina toda ambigüedad, porque la segunda palabra es exegética de la primera. Pues Kadesh, según los hebreos, significa separar del número común. Por lo tanto, Dios santifica el séptimo día al hacerlo ilustre, para que mediante una ley especial se distinga del resto, de donde también se desprende que Dios siempre tuvo en cuenta el bienestar de los hombres. Se emplearon 6 días en la formación del mundo, no porque Dios, para quien un momento es como 1000 años, necesitara esta sucesión de tiempo, sino para que pudiéramos ocuparnos en la consideración de sus obras. Él tuvo el mismo fin al designar su propio descanso, pues apartó un día seleccionado del resto para este uso especial. Por lo tanto, esa bendición no es otra cosa que una consagración solemne, por la cual Dios reclama para sí las meditaciones y ocupaciones de los hombres en el séptimo día. Este es, en efecto, el propósito propio de toda vida en el que los hombres deberían ejercitarse diariamente: considerar la infinita bondad, justicia, poder y sabiduría de Dios en este magnífico escenario del cielo y la tierra. Pero para que los hombres no le prestaran menos atención de la que deberían,
Cada séptimo día ha sido especialmente seleccionado para suplir lo que faltaba en la meditación diaria. Primero, pues Dios descansó, luego bendijo este descanso para que en todas las épocas fuera considerado sagrado entre los hombres, o dedicó cada séptimo día al descanso para que su propio ejemplo fuera una regla perpetua. El designio de la institución debe mantenerse siempre presente, pues Dios no ordenó a los hombres simplemente celebrar el séptimo día de descanso como si se deleitara en su indolencia, sino más bien que, liberados de todos los demás asuntos, pudieran con mayor facilidad aplicar su mente al creador del mundo. Además, termina diciendo Calvino, debemos saber que este debe ser el uso común del sábado, no de una sola época o pueblo, sino de toda la raza humana. Bien, dejamos aquí por ahora las declaraciones de autores de aquí y de allá, de ayer y de hoy, sobre la universalidad del sábado como día de reposo, es decir, de su función como medio establecido por Dios desde la misma creación para conducir al ser humano a la adoración al Creador y a velar por nunca caer en la autonomía, sino a mantenerse en la constante y total dependencia de su Creador. El expositor analizado en esta respuesta no se explica de dónde tomó Elena G. de White el concepto de que el sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Y como no logra entender de dónde ella tomó ese concepto, solo le queda concluir que es un error de ella, uno de los tres que él señala de la declaración del deseado de todas las gentes. Pero, como hemos podido ver, aunque muy superficialmente, ya que los autores que hemos revisado sobre este tópico en particular han sido solo algunos seleccionados, por no alargar mucho esto, es palpable a toda luz que Elena G. de White no se inventó la universalidad y antigüedad del sábado como día de reposo mucho antes de que existiera un solo judío o israelita. No es un puñado de autores anteriores y posteriores a Elena G. de White el que enseñó lo mismo, que la observancia del sábado como día de reposo viene desde Adán, pasando por toda la era patriarcal y hasta nuestros días, mucho antes de la existencia de un solo israelita. La razón por la cual el profesor Christian no sabe, según sus propias palabras, de dónde tomó el concepto Elena G. de White es por desconocer dos cosas. Número uno, que no pocos exégetas bíblicos anteriores a Elena G. de White creían y enseñaban lo mismo respecto al sábado. Número dos, que Elena G. de White, contrariamente a muchos expositores bíblicos, entre comillas, actuales, que no leen ni las noticias del periódico, sí leía, y mucho, su biblioteca no era para nada pequeña. Con esto estamos diciendo que lo que enseñó sobre el sábado fue solo porque lo leyó de otros. No, para nada. Lo que ella enseñó sobre el sábado y sobre muchas cosas más en ocasiones fue porque lo leyó de otros, en otras porque lo recibió por revelación como profeta del Señor y en otras, la mayoría de las ocasiones, porque lo tomó de las Escrituras directamente. Esto es normal en cualquier escritor inspirado divinamente. Así, por ejemplo, entre otros, Lucas, quien además de inspirado, indagó diligentemente antes de escribir su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. De manera que nuestra respuesta al supuesto tercer error de Elena G. de White en sus declaraciones del deseado de todas las gentes, según Don Christian, es la siguiente: que el sábado como día de reposo es de naturaleza universal y como tal viene desde la creación del mundo, no es un concepto originado en o por Elena G. de White. Cientos de autores cristianos no adventistas antes y después de la época de Elena G. de White entendieron y enseñaron lo mismo.
Y en ese particular le animamos para hacer algo que le podría ser de mucha ayuda en sus exposiciones, el leer. Ahora bien, volviendo a hacer referencia al Shabbat como mandamiento, el expositor del video en análisis, en otro video de su autoría titulado Gaito intenta refutar a Metanoia, Cristian Blanco, sobre Marcos 2, 26 al 27, analizando el intento de refutación de Gaito. Gaito es referencia a un adventista que le responde al profesor Cristian sobre este punto. Y en ese video, don Cristian dice así a partir del minuto 10:45. El asunto es que el hombre fue hecho en Génesis. El sábado fue hecho en Génesis, pero no hay ninguna especificación en el libro de Génesis que indique que Dios se lo dio como mandato a Adán y a Eva. Es que ese es el detalle, que no está especificado. Es que el Shabbat, aunque haya sido hecho en Génesis, estamos de acuerdo en eso. La pregunta es cuándo se le dio como ejemplo o mandato para que el hombre lo guardase. Y luego don Cristian pasa a decir que si a los adventistas no les parece esa explicación, pues que presenten un texto bíblico en el Génesis donde Dios se lo haya ordenado a Adán y a Eva. Porque, dice don Cristian, hasta donde nosotros sabemos, Dios se lo dio como ejemplo a Israel, no a Adán. Y agrega, yo estoy esperando todavía el texto que indique que el primer ser humano, el hombre y la mujer, Dios cuando cesó, se lo ordenó a Adán, se lo dio como mandamiento. No dice eso la Biblia. Cité textualmente sus palabras. Yo imagino que cuando el profesor dice el primer ser humano, quiso decir al primer ser humano, porque el primer ser humano nunca podría haber sido dado a Adán o a Eva. Bueno, solo es un detalle de expresión. Luego, don Cristian dice que decir que algo que Dios dio como mandamiento a los hijos de Israel, en este caso el Shabbat, como día de reposo, abarca o incluye a toda la humanidad, es una tontería adventista, ya que el texto no dice que es para toda la humanidad. Bien, ¿qué decir el argumento del profesor Cristian Blanco sobre este particular? Resumamos el argumento para tenerlo claro. Es como sigue. Decir que el mandato de Dios al pueblo de Israel de guardar el sábado como día de reposo es un mandato universal, es decir, para todas las naciones, para toda la raza humana, es una tontería adventista, y esto por el hecho de que la observancia del sábado no aparece en el Génesis como mandato. Vamos a repetirlo de otra forma, a fin de que el argumento de don Cristian quede claro. Decir que el sábado como día de reposo es un deber universal para todo hombre es una tontería de los adventistas, ya que en Génesis 2, 1 al 3, dicha observancia por parte del hombre no se especifica como un mandato, sino solamente como un acto divino. Entendido y aclarado el argumento, vamos a él ahora. En la próxima sección, porque se nos fue el tiempo. Por ahora, bendiciones del Señor y hasta la próxima.